Distinguida concurrencia, señores periodistas, compatriotas, líderes a nivel nacional, en esta oportunidad agradezco infinitamente la convocatoria. El partido ha hecho por un acto que queremos denunciar y evidenciar. Lo ocurrido el 26 de enero justifica una respuesta firme y contundente del partido por el atentado sufrido contra nuestro líder, Fernando Olivera Vega. Se trata de una conspiración que pretende limitar nuestra participación en las próximas elecciones generales ya convocadas. Esto es, impedir nuestra victoria en las siguientes elecciones generales, tal como se hizo en el proceso del 2020, que se impidió nuestra participación plena en las elecciones. Y he aquí los resultados. Todos ustedes son testigos porque han participado recientemente en elecciones internas, en la renovación de líderes a nivel nacional. En esa oportunidad tuvimos la ocasión de reafirmar nuestros preceptos con el CEN, y los estatutos fueron debidamente acondicionados, modificados, actualizados. Queremos la participación plena de todos los compatriotas a nivel nacional. Es así que el ROC ha inscrito estatutariamente todos los acuerdos tomados y es imposible impedir nuestra participación, porque somos un partido que lucha, que tiene la capacidad de reponerse, como todos los peruanos, ante las adversidades, no solamente por los fenómenos naturales, sino también por los fenómenos ocasionados por la acción humana. Y en este caso, la política es la que nos está convocando en esta ocasión. Necesitamos la participación general de todos los ciudadanos y principalmente de los líderes. Aquí veo presentes a todos los líderes, sobre todo aquellos que estamos pasando momentos realmente difíciles políticamente. Puno, Tacna, Arequipa, La Libertad, Piura, Amazonas, en Lima. Los representantes aquí presentes lo pueden evidenciar. Algunas notas que sí queremos tener en cuenta es la explicación política y la explicación legal. Para eso tenemos al compatriota Carlos Cuaresma, que nos va a hacer una explicación breve de lo que significa el documento legal que hoy nos está convocando. Adelante, Carlos. Muchas gracias, ingeniera Elizabeth. Primero agradecer a todos los que están presentes y también a todos los que nos están siguiendo a través de las diversas redes sociales, porque es importante aclarar lo que ha suscitado con nuestro líder Fernando Olivera. Lo que nosotros estamos denominando con este accionar es la conspiración para tratar de callar a Fernando Olivera. Y vamos a hacer un breve recuento, por supuesto desde el ámbito jurídico netamente. El 29 de septiembre del 2022, la señora Gilia Ninfa Gutiérrez interpone una querella contra Fernando Olivera Vega. Y efectivamente, en esta querella hace referencia a acciones del 6 de septiembre del 2022, es decir, hechos que se suscitaban en plena efervescencia de las elecciones regionales y municipales del año 2022, donde Fernando Olivera, por supuesto, firme y siempre con su convicción de luchar contra la corrupción, hace y desarrolla una opinión netamente de carácter político, en un evento netamente político. Y cito lo que en la querella específicamente dice, ¿no? Fernando Olivera refiere y dice: sabemos que está la hijada que en su cómplice genocida Martín Vizcarra, esa hijada, Gilia, la hijada, compadre, y todo lo que es parte de un sistema de una organización criminal. Esas son las declaraciones de Fernando Olivera, en plena campaña del año 2022. Y la señora Gilia Ninfa Gutiérrez se siente aludida, y por supuesto, y es más, en ningún momento Fernando Olivera hace referencia a la candidata como tal al gobierno regional de Moquegua, y ella se siente aludida. Es a partir de allí
que se plantea esta querella contra Fernando Olivera. Y es en una sociedad democrática donde, por supuesto, todos los funcionarios, todos los servidores públicos, todas las autoridades y es más, los candidatos, tal como es el caso de la señora Gilia Ninfa Gutiérrez, deben entender de que se exponen de manera voluntaria al escrutinio público y a la crítica política, por supuesto que sí. Y es más, toma mayor relevancia porque se convierte de interés público y más en una campaña como era la de ese año 2022, porque la señora Gilia Ninfa Gutiérrez tiene pues también antecedentes de ya haber servido en Moquegua como funcionaria y como servidora pública. Y hago un recuento breve. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay ya jurisprudencia, hay opinión del Tribunal Constitucional donde refiere que los servidores públicos, las autoridades y funcionarios sobre todo, tienen que estar sometidos al escrutinio público. La señora Ninfa Gutiérrez fue ya directora de la beneficencia desde el año 2026, Beneficencia Pública de Moquegua. Después, trabajadora contratada en el Ministerio de Inclusión Social. Después, trabajadora contratada por Provías en la época de los intocables de la corrupción, donde hace algunos días, ustedes conocen, estimados compatriotas y ciudadanos, se dispuso el allanamiento e incautación de varios bienes de quienes están implicados en lo que se denomina los intocables de la corrupción en este Provías. También fue designada como prefecta cuando Vizcarra fue presidente, y que además la señora Gilia Ninfa Gutiérrez tuvo que renunciar a este cargo tras una escandalosa fiesta que ella organizó en plena época del COVID. Es entonces, en ese entender y con esos antecedentes, que la señora Gilia Ninfa Gutiérrez tiene que entender, en base a las sentencias del Tribunal Constitucional y acuerdos plenarios, que los personajes públicos y más aún los candidatos en épocas de elecciones se convierten en centros de atención con notoriedad pública e inevitablemente aceptan y asumen el riesgo de ser criticados, por supuesto, de recibir opiniones a favor y opiniones en contra, de que también se revele contra ellos situaciones adversas, en razón de que la buena parte del interés general, en este caso de la ciudadanía de Moquegua, es dirigido a ver cuál ha sido su conducta y cuál es la conducta de un candidato, como lo vuelvo a referir, de un funcionario, de un servidor público o de una autoridad. Y no nos olvidemos que también, por supuesto, en época electoral, y así lo refieren diversas opiniones del Tribunal Constitucional, el derecho al honor se equivale al derecho a la información y a la libertad de expresión. Es con esta introducción, estimados ciudadanos y compatriotas, que entendemos que nosotros, que se ha generado con esta querella que se ha interpuesto contra Fernando Olivera, un estado de indefensión, pues a Fernando Olivera, y lo voy a desarrollar en esta breve participación, se le ha impedido, se le ha limitado la posibilidad de defenderse en este proceso judicial. ¿Y por qué afirmo esto? Porque desde el 29 de septiembre que se inicia la querella, se emite una resolución, la primera el 3 de octubre, y posteriormente se dicta, ¿no?, en esta resolución, y se establece que hay defectos que tienen que ser subsanados, y como tal se designa o se declara esta querella en un primer momento inadmisible. Después, el 11 de octubre, se subsana esta querella y se emite una resolución 2. Importante esta fecha, 27 de octubre, en donde declara el auto admisorio de la querella y donde se dispone, por supuesto que sí, que se corra traslado a las partes, a la parte querellante y al querellado. Es así que están los cargos, hemos revisado el expediente y están los cargos. Se entrega el cargo en fecha 28 de octubre a la casilla electrónica del abogado de la querellante, y que por supuesto en el caso de Fernando Olivera, la parte querellada, no hay cargo, no se llega a notificar,
Es decir, no podemos hablar de que surten los efectos, ni que se traslada la querella, ni que se cumplen los 5 días para que se conteste. Pero recuerden esa fecha, cuando se emite la resolución número 27 de octubre. Es ya hasta el 3 de marzo del 2023 que este juzgado emite la resolución número 3, en donde dispone cursar oficio a la central de notificaciones para que se devuelva la cédula de notificación y encomiendan al asistente judicial a que realice el seguimiento. Saquemos cuentas. Del 27 de octubre del año 2022 al 3 de marzo que se emite la resolución número 3, han pasado 4 meses y 4 días. ¿Qué dice el nuevo Código Procesal al respecto, con respecto a la querella? En el artículo 464, abandono y desistimiento. La inactividad procesal durante 3 meses produce el abandono del proceso y que será declarado de oficio. Es decir, del 27 de octubre al 3 de marzo pasaron 4 meses y 4 días, más de los 3 meses en donde está establecido en el nuevo Código Procesal, y se debió de oficio archivar el proceso. Eso no se dio en este proceso. Y es por eso que nosotros estamos tildando esta acción de este juzgado de investigación preparatoria como una conspiración para tratar de callar a Fernando Olivera y obviamente perjudicar los intereses legítimos del partido Frente Esperanza. Entonces, seguimos revisando el expediente y a hojas 81 se aprecia una cédula de notificación con sello de primera visita y segunda visita, con fecha 9 de marzo y 10 de marzo, donde indican en esta, o según esta cédula de notificación, que se deja la cédula correspondiente en una reja blanca y con un cedulón. Nada más falso, porque el domicilio de Fernando Olivera no cuenta con una reja blanca. Y tampoco se puede acreditar que se haya dejado un cedulón. También a hojas 82, otra cédula de notificación, con sello, por supuesto que sí, donde indican primera visita y segunda visita, 25 y 26 de abril. Con la observación, se deja bajo la puerta. Imposible. ¿Saben por qué? Porque esas fechas, la fachada estaba siendo pintada, es decir, había personal trabajando allí en la fachada de la vivienda de Fernando Olivera. Y obviamente, es que hay personal trabajando, se aproxima el notificador del Poder Judicial, no va a hacer el llamado mediante los trabajadores que están haciendo el trabajo de repintado. Es obvio que sí. Sin embargo, se miente nuevamente y se indica que se dejó bajo la puerta y que además Fernando Olivera, junto con los trabajadores y los testigos, pueden indicar que esa notificación nunca se realizó. Posteriormente pasamos a la fecha 31 de julio del 2023, donde se emite una nueva resolución, la resolución número 4, donde se cita a juicio para el 21 de septiembre del 2023. Y también en esta misma resolución, notifíquese a la parte querellante y a la parte querellada. Obviamente, a la parte querellante se le notifica y obra el cargo en fecha 3 de agosto, por supuesto a la casilla electrónica del abogado. Y a la parte querellada, a Fernando Olivera, no hay cédula de notificación, no hay tampoco alguna prueba que demuestre que ha sido notificado. Y eso lo recogemos del mismo expediente, porque hemos pedido a la sede judicial que nos facilite todo el expediente. Pasamos a otra fecha, el 1 de septiembre. La señora Gilia Ninfa Gutiérrez presenta un escrito para designar defensa conjunta. Y aquí un detalle importante. El abogado que inicia todo este tema de la querella es el abogado Jackson Paz. Y presenta a un abogado más para que pueda designarse la defensa conjunta. Y se trata del señor Jairo Espejo Coahuila. La pregunta: ¿quién es el señor Jairo Espejo Coahuila y qué familiares tiene dentro del Poder Judicial de Moquegua? Esa pregunta, por supuesto, la estaremos aclarando más adelante, pero tiene mucho que ver dentro del proceso.
Finalmente se hacen las observaciones en este escrito que presenta la señora Kilia Ninfa Gutiérrez, y es más, ni siquiera se cumple con el requisito mínimo, que es que el abogado, el letrado Jairo Espejo Coahuila, tiene que también poner su firma. Bueno, eso está por demás hacer mayor referencia. Se emite la resolución número 5, donde se hacen las observaciones, igual de la misma manera, en la misma resolución indican: notifíquese a la parte querellante. Está el cargo que se notifica a la casilla electrónica el 6 de septiembre de 2023 a la parte querellante mediante su abogado, y a la parte querellada, Fernando Olivera, nada, tampoco lo notifica. No hay una cédula, no hay tampoco un medio que acredite que se le da notificado a Fernando Olivera. Finalmente, como les decía, se hace una observación, no firma el abogado Jairo Espejo Coahuila, y tampoco se presenta un posterior escrito para subsanar esta omisión. Pasamos a la fecha 15 de septiembre. Se emite la resolución 6, donde se dispone que se curse oficio a la central de notificaciones para la devolución de la cédula. También se dispone encomendar el seguimiento al asistente judicial, y también se dispone en esta resolución 6 que se notifique a las partes. De la misma manera, y como dentro de todo este proceso se ha llevado, al querellante le notifica. Y está el cargo, efectivamente, de fecha 18 de septiembre, que ha sido remitido a la casilla electrónica, pero a la parte querellada, al señor Fernando Olivera, tampoco lo notifica. No hay notificación. Pasamos a la fecha 21 de septiembre, donde ya se da inicio a la audiencia de juicio oral, y donde están presentes el abogado querellante, la señora gobernadora, ahora Kilia Ninfa Gutiérrez, el abogado defensor, porque a Fernando Olivera, como no lo notifican, le designan un defensor público mediante el Ministerio de Justicia, y se trata del señor Alberto Mendoza Cabrera. Importante también recordar este nombre, porque van a ver más adelante que este defensor público, ya en los últimos actuados, ni se aparece siquiera, porque finalmente son otros los abogados defensores que finalmente no defienden a Fernando Olivera. El abogado querellante pide que se declare reo contumaz y solicita la reprogramación de la audiencia. El abogado defensor, que no defiende nada, precisa que no tiene contacto con el querellado. Y la pregunta: ¿qué tan difícil es contactar a Fernando Olivera si es un personaje público? Todos conocemos, o por lo menos sabemos, que puede visitarnos aquí al local del partido y preguntar por Fernando Olivera, informar y decir a alguno de los miembros de alguno de los comités: hay este tema pendiente y hay que comunicarnos. Pero no, el defensor, que no defiende nada, pone pues, y se denota que no pone nada de buenos oficios para sacar adelante este proceso y de alguna manera comunicar a Fernando Olivera sobre los hechos. Finalmente se reprograma efectivamente esta audiencia, y el juez fija nueva fecha para el 9 de noviembre. Ya en el 9 de noviembre se inicia nuevamente la audiencia. Están presentes, como siempre, el abogado de la querellante, la señora Kilia Ninfa Gutiérrez, el abogado defensor Alberto Mendoza, que aún continúa en esta audiencia, y se solicita que se le notifique al domicilio de la ficha Renier. Es allí donde nos preguntamos: ¿recién acaso el juez, el abogado querellante y el abogado defensor, que no defendió nada, se dan cuenta que existe una dirección en la ficha Renier de Fernando Olivera? Sí, pues, recién se dan cuenta. Y recién allí alguien se ilumina y dice que se le notifique al señor Fernando Olivera en el domicilio consignado en la ficha Renier. Y es así que el juez da cuenta de las anteriores resoluciones que no fueron notificadas al domicilio consignado en la Renier, y emite una resolución 8, donde el mismo juez advierte notificaciones deficientes en torno al domicilio real de Luis Fernando Olivera Vega, debiendo renovarse los actos procesales para notificar válidamente. El mismo juez se da cuenta, y el mismo juez en su resolución número 8 trata de corregir todo lo que se ha hecho mal hasta ese momento.
Finalmente, se señala también fecha de instalación de la audiencia para el 18 de julio, perdón, para el 21 de diciembre de 2023, ¿no? Los abogados, por supuesto, el abogado de la querellante conforme, el abogado que no defiende nada, por supuesto, también conforme, porque solamente ha servido el abogado de defensa pública para validar los actos. No ha hecho ni ha ejercido en lo más mínimo su labor como defensor público. Notifíquese a la parte querellante, notifíquese a la parte querellada. Y se emite la cédula de notificación correspondiente, número 57853-2023, que obra en los folios 117 y 118. Al respecto, aquí, otro grave error y otra gran mentira que se viene, por supuesto, dando dentro de este proceso. ¿Qué es lo que sucede? El 29 de noviembre de 2023, según lo que obra en el expediente, el aviso de notificación se le deja en la vivienda consignada en el nuevo domicilio donde indica DNI y la ficha RENIEC, indicando que no pudo llevarse a cabo por no encontrarse usted. Le dejan esta notificación y le indican al señor Fernando Olivera: el 29 de noviembre hemos ido a notificarlo y no se pudo desarrollar porque usted no se encontraba en su domicilio. Al día siguiente, según FOJA 118, el 30 de noviembre, vuelve a ir el notificador judicial y, según consta en el expediente con los sellos, se deja bajo puerta. Sellos del 29 de noviembre y del 30 de noviembre, primera y segunda visita con las horas correspondientes, indicando que no se encontraba al destinatario. No hay cosa más falsa, porque con este acto procesal se consuma lo que nosotros estamos determinando como la conspiración para tratar de callar a Fernando Olivera, pues las pruebas y testigos nos ayudarán a desmentir esta gran farsa. ¿Por qué? Porque el 25 de noviembre Fernando Olivera ingresa de emergencia a la clínica Delgado, como ya muchos de nosotros conocemos y como se ha hecho público. Desde la clínica, a consecuencia de haber ingresado de emergencia, le programan una operación para fecha 30 de noviembre por la noche. Y desde la clínica también le dicen al señor Fernando Olivera: usted tiene que estar en reposo absoluto. Por lo que Fernando Olivera estuvo en su departamento desde el 25 de noviembre hasta el 30 de noviembre por la noche, en reposo, pues tenía ya una operación programada. Y como si Fernando Olivera se encuentra en su casa desde el 25 de noviembre hasta el 30 de noviembre por la noche, los notificadores no pudieron alcanzarle válidamente la notificación. Cosa que demuestra que desde el Poder Judicial está habiendo algún manejo raro. Por supuesto que sí. Y es más, lo conocen ustedes, queridos ciudadanos y estimados compatriotas, el edificio donde vive Fernando Olivera cuenta con el servicio de guardianía y portería las 24 horas, por lo cual cualquier documento que es llevado o dejado al edificio donde vive Fernando Olivera tiene que ser entregado pues y recibido en recepción. Y pruebas de eso también hay, porque llegan otras cédulas de notificación y no tienen este problema, como aparentemente se estaría proyectando desde este proceso. Finalmente, para el 21 de diciembre de 2023 se instala la audiencia de juicio oral por querella, donde se dispone que Fernando Olivera sea declarado contumax. Presentes el abogado querellante, la señora Gilia Ninfa Gutiérrez, el abogado defensor público Héctor Acuña, ya no el señor Mendoza, sino ahora el abogado defensor público Héctor Acuña, pero no es el titular, sino que ha asistido a esta audiencia en apoyo al defensor Lino Jara, ni siquiera en reemplazo del señor Mendoza, que era inicialmente el defensor público. Y la pregunta es, ¿qué pasó con el abogado defensor Alberto Mendoza? También fue cómplice de esto que estamos denominando nosotros
la conspiración para tratar de callar a Fernando Olivera. En la participación y ya en los hechos en la audiencia, el abogado querellante, por supuesto, pide que se declare reo contumaz a Fernando Olivera Vega. El abogado defensor, que también de las mismas características que el titular, el señor Mendoza, que no defiende nada y dice: desconozco los motivos de la inconcurrencia del querellado y pido que se haga efectivo los apercibimientos. Es decir, el abogado defensor, en vez de defender, pide que sean efectivos los apercibimientos. Por eso, pues, que en este proceso podemos decir que los abogados defensores públicos no defendieron nada. Y finalmente se emite la resolución número 9, donde se declara contumaz al querellado, a Luis Fernando Olivera Vega, y se dispone que la policía cumpla con lo dispuesto. El abogado del querellante, conforme, por supuesto que sí. Y el abogado defensor, que no defiende nada, el abogado defensor público, declara sin observaciones. Cuando menos nos preguntamos, ¿no? Tendría que haber planteado la apelación a la resolución. Y es en esa circunstancia, estimados compatriotas y ciudadanos del país, que hoy nos encontramos aquí, por supuesto, para advertir que esta conspiración para tratar de callar a Fernando Olivera Vega no la vamos a permitir. Esta conspiración con falsas notificaciones, con notificaciones que se dejan en otras viviendas, con abogados de oficio que no defienden nada, que no apelan y que solo sirvieron para convalidar esta conspiración, no lo vamos a permitir. Por el contrario, haremos llegar nuestra queja, por supuesto que sí, al órgano de control interno, a la Junta Nacional de Justicia, y por supuesto plantearemos las acciones constitucionales que veamos por conveniencia. Es cuanto tengo que informar a la población peruana y a ustedes, compatriotas, de cómo es que se está llevando este proceso judicial que está tratando de silenciar a nuestro líder y futuro presidente del país, Fernando Olivera Vega. Estimados compatriotas, líderes nacionales, nos encontramos en un proceso de convocatoria de candidatos a las elecciones nacionales, a las elecciones municipales y regionales a nivel nacional. Ustedes ya están liderando el trabajo en todo el territorio y desde aquí queremos anunciar a todos los peruanos que Fernando Olivera será nuestro candidato presidencial en las próximas elecciones del Perú.